Estamos aquí de vuelta, les decía que íbamos a mantener una videoconferencia con el ex juez federal Carlos Rosanqui, a quien le agradezco muchísimo su tiempo. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por recibirnos. No, al contrario, un placer para mí, Mirna, buen día. Bueno, antes que nada me gustaría una reflexión tuya acerca de este tema que está generando más temor y más preocupación, ¿no? Si algo faltaba, digo, en este contexto de pandemia, de aislamiento, de una crisis social muy importante que ya veníamos arrastrando por las cuestiones económicas y demás, es esto con lo que los medios de comunicación hegemónicos están machacando todo el tiempo, que es, están liberando a presos, dando rienda suelta, abriendo la puerta de la cárcel básicamente para que salga lo peor. Bueno, se habla de violadores, de femicidas, etcétera. Así que, primero que nada, ¿qué está pasando, Carlos? Bueno, está pasando lo que vos describís. Hay un abismo muy importante y hay que tenerlo en cuenta y sobre todo desenmascararlo, porque tenemos por un lado el problema de las cárceles, que ahora te lo comento, y por el otro lado tenemos un plan de desinformación específico. Y esto es dramático porque en el contexto de pandemia que tenemos, tirar información falsa adrede, como se está haciendo, con el solo fin de desestabilizar, es un hecho muy grave. Y bueno, yo espero que en ese sentido el gobierno esté a la altura, porque a la altura me refiero, es un compromiso muy grande para el gobierno enfrentar ese tipo de campañas, pero va a tener que hacerlo, mira, tarde o temprano va a tener que hacerlo porque el daño que causan es enorme. Eso respecto de la noticia falsa de supuestas liberaciones masivas de miles de presos, violadores y asesinos, que te repito, es un plan siniestro que están llevando adelante, y por el otro lado la realidad, que es las cárceles que verdaderamente están superpobladas, que no es nuevo, que viene de arrastre, y que no lo han ido solucionando ninguna de las gestiones de gobierno anterior. Es un tema que cada vez que se quiere hablar, ¿no? Sobre los derechos de las personas que están privadas de su libertad, aparece este tipo de argumentos que la verdad lo que hacen es anular cualquier posibilidad de debate, pero lo cierto es que, como vos decís, hace tiempo venimos refiriéndonos, a nuestra provincia ocurre también, ¿no? A las cárceles superpobladas, pero además datos muy interesantes, como por ejemplo que un 60% de la población carcelaria no tiene condena, y eso es muy grave, y me vas a corregir vos los números, ¿no? Es el número que manejamos, y también esto que es es Vox Populi, que las cárceles generalmente están llenas de presos, ¿no? Que hay una justicia que es muy clasista. Sin ninguna duda, de presos pobres. Y esto tiene que ver, como vos decís, con una justicia clasista, que lo ha sido siempre, que eso es algo también que necesariamente en algún momento va a haber que resolver. También son desafíos gigantescos. Imagínate transformar o reemplazar una justicia clasista, aristocrática, por una justicia verdaderamente democrática, es un desafío extraordinario. Cristina Fernández de Kirchner, cuando era presidenta, lo intentó de la mejor buena fe y con sus conocimientos, y la realidad es que le fue muy mal porque se logró una ley para democratizar la justicia y rápidamente la Corte Suprema la declaró inconstitucional. De modo que la reacción, o sea, los reaccionarios de turno, siempre están Sí. a la expectativa a ver cómo sabotean rápidamente cualquier intento de democratización, en este caso la justicia. Hubo una recomendación con respecto a esto de la liberación de detenidos, y esto que es una realidad, a ver, si empieza a contagiarse la población carcelaria, estamos en un real problema, porque se va a saturar además el sistema de salud, ¿no? Esto es lo que se está viendo. No es un problema solo de Argentina, esto está pasando en otros países también, enseguida te voy a preguntar cómo lo resolvieron otros países, pero hubo una recomendación de la Cámara de Casación, una recomendación de la propia justicia acerca de quiénes son los que deben tener prioridad para acceder a una prisión domiciliaria. Y allí están los grupos de riesgos, allí están quienes no tienen condena, creo, corregime, están quienes tienen condenas por 3 años, están las mujeres embarazadas o con niños. No, sin duda hay un porcentaje muy importante, yo te lo diría en otros términos, hay un porcentaje importante de la población carcelaria que podría perfectamente salir, sea por prisión domiciliaria o alguna otra medida que tome la justicia. Así Bien. nomás te lo digo. Lo que sí podríamos discutir es cuál es el parámetro.
Claro. Entonces, esa Cuando yo hablo de delitos peligrosos también, déjame que te ponga el acento ahí porque yo sé que es lo que preocupa, ¿no? También la casación habla de delitos peligrosos, es decir, no contempla a aquellas personas que están cumpliendo una condena por delitos graves. claro, lo que sucede es que cuando hay una campaña de desinformación deliberada, se pasa a discutir otra cosa. O sea, Claro, la propia senadora de la provincia de Buenos Aires, Becar Varela, Felicita Becar Varela, sale a decir en las batalla. redes, claro, que van a salir bandas de presos a formar patrullas, etcétera, y que además es criminal lo que está haciendo, pero tiene su efecto en una parte de la gente que la escucha. Entonces, ahí es muy importante aclarar, lo han estado haciendo, anoche lo vi a uno de los jueces de la Casación Federal, Mariano Boriski, en la casación de la provincia también el juez Violini, es decir, las dos casaciones lo que han hecho es simplemente dar recomendaciones. En el caso de la provincia de Buenos Aires fue con decisiones, pero de casos que habían sometido a resolver, y es absolutamente lógico, entendible y esperable. Primero porque hay una garantía que la Constitución da a quien está en una cárcel de nuestro país. Es decir, que va a tener una cárcel sana y limpia y va a cumplir su pena. Si en la práctica hay superpoblación y además hay un contexto de pandemia, el Estado tiene que tomar medidas, lo cual no significa, Mirna, y es muy importante decirlo, no tiene nada que ver con que soltar gente violenta que salga a matar. Es una locura y realmente es malintencionado. Lo que se va a poder, y yo creo que habría que hacerlo lo antes posible, es discernir cuál es la población carcelaria que no ha cometido delitos violentos, por ejemplo, que está a punto de cumplir su pena, por ejemplo, las mujeres embarazadas o con criaturas pequeñas. Bueno, es una cantidad de gente que no debería estar en una cárcel en este momento tan particular de la salud. ¿Cómo lo resolvieron otros países, Carlos? Porque parece que esto fuera algo propio de la Argentina, pero esta es una inquietud que ocurre en todos lados, en el mundo en este momento. No, en general los países europeos y en Estados Unidos mismo se ha ido liberando gente y en Estados Unidos mucha cantidad. Y fíjate un detalle, Estados Unidos tiene un presidente que es impresentable, o sea, estamos hablando de un energúmeno importante, lo sabemos todos, lo vemos lamentablemente a diario. Y sin embargo este tema no se discutió. ¿Pero por qué no se discutió? Porque al no haber una campaña de desinformación como hubo y hay acá, ese tipo de medidas no se cuestionan. Y entonces Francia, Italia, España, Estados Unidos toman esas medidas porque son de sentido común, pero lo que la desinformación genera es modificar ese sentido común, influyen en el sentido común. Entonces, conozco gente que repite esas consignas, es decir, se empiezan a preocupar porque van a salir bandas de presos a la calle a atacar. Locura, pero hay que frenarla y yo vuelvo al comienzo. El Estado tiene que tomar medidas de verdad, aunque sean antipáticas, contra este tipo de campañas. La construcción de la agenda mediática y cómo traspasa a la opinión pública, ¿no? Y fíjate qué curioso, no he leído muchos titulares ni he escuchado muchos editorialistas preocupados porque recuperen su libertad represores, que lo vienen haciendo sistemáticamente y que también aparados ahora por el tema del coronavirus están regresando a casa, ¿no? Es un tema de preocupación en términos generales. Claro, bueno, lo que pasa es que los medios hegemónicos se han preocupado muchísimo siempre por los genocidas presos, lo han hecho de la manera más directa y burda posible. Eso me consta a mí personalmente porque lo he padecido eso en carne propia, ¿no es cierto? En el caso del diario La Nación, cuando estábamos juzgando en La Plata a distintos genocidas, uno de ellos civil, el primer civil que estaba siendo juzgado, hoy cumpliendo prisión perpetua, que había sido ministro de gobierno del general Sanjain en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este hombre, Jaime Smart, estábamos a punto de dictar sentencia y 2 semanas antes la Nación sacó 2 editoriales a favor de este señor que luego fue condenado a perpetua. Te digo esto porque la preocupación por los genocidas de parte de los medios hegemónicos va en consonancia con los intereses que los medios hegemónicos defienden, que son los mismos intereses de la dictadura. Eso está clarísimo. No nos olvidemos, Mirna, que tanto Clarín como La Nación se apoderan de papel prensa en plena dictadura con secuestro, tortura, desaparición y muerte. Hasta el día de hoy Claro, se apoderan. Así que así eso es. no es casual.
Bien, Carlos, para cerrar, quedan, decía yo recién, la pandemia puso en evidencia, bueno, falencias, trajo a la agenda temas que deberíamos haber discutido, saldado, solucionado hace muchísimo tiempo, y me parece que este es uno de ellos, ¿no? Si realmente quienes van a la cárcel en la Argentina salen en condiciones de resocializar, qué pasa dentro de las cárceles con esta superpoblación, con esta vulneración que se da a los derechos que asisten a las personas, más allá de que estén privadas de su libertad, son personas, parece que hubiera que recordarlo. Digo, ¿qué tendría que cambiar cuando pase esto, cuando pase la pandemia? Mira, es un tema yo te decía que es de arrastre porque lo vienen arrastrando todos los gobiernos y sobre todo no lo quieren tomar por las astas. Es decir, mi sensación es que hay o no sé, un impedimento de base en las gestiones de gobierno, porque de repente tanto las malas gestiones como las buenas tienen dificultades con esto. Entonces parecería que ya no es solo una cuestión de buena voluntad. Ahora estamos ante una gestión que a mi entender es de muy buena voluntad en ese sentido, su visión de los derechos humanos y su capacidad de gestión, y bueno, entonces el tiempo dirá si este tema finalmente lo toman. Yo creo que hay que tomarlo por muchísimas razones que llevaría tiempo desarrollar, pero es de sentido común también lo que vos mencionabas antes. Si una persona que está cumpliendo una pena no recibe un tratamiento adecuado, el día que salga va a continuar delinquiendo y entonces toda la sociedad va a ser perjudicada. De manera que hay una necesidad de enfocar este tema, hay que buscar la gente más capacitada, y esto también es una deuda importante porque hemos vivido muchos años sin capacitaciones adecuadas, es una problemática que necesita una visión interdisciplinar, eso lo sabemos, esto no lo resuelve un penitenciario, no lo resuelve un médico, un abogado o una psicóloga, es en conjunto porque es una problemática muy seria, la de encierro por un lado y la de la complejidad de los delitos que cada uno comete por el otro. Bien. Carlos, te agradecemos mucho tu tiempo, ¿eh? Te mandamos un saludo desde el canal de Santa Rosa La Pampa. Abrazo grande para ustedes, un placer, mi hermano. Hasta luego, hasta luego. Un tema de los que está en agenda y que preocupa mucho. Cuando regresemos de la pausa, vamos a ir a otro tema. En este caso nos vamos a ir al Senado para saber cómo se están preparando para sesionar, principalmente para trabajar sobre medidas que derivan de esta situación de emergencia con la pandemia, con el aislamiento. Uno de los temas más importantes y que más rispideces, si se quiere, ha generado con el poder es el del impuesto a las grandes riquezas. Pausa y venimos con ese tema.